Hola, buenos días hermanos, otro domingo más, nos vemos un ratito para comentar la reseña de las escrituras de esta semana. Espero que la hayáis leído porque son unos capítulos preciosos. Continuamos con los capítulos misionales, donde se habla de la obra misional, pero estos son especialmente dulces, porque es cuando ya los misioneros están expresando el gozo que sienten por todo lo que han podido hacer. Así que os recomiendo que si no lo habéis leído, que esta tarde dediquéis un ratito a hacerlo, porque va a ser un alimento que os va a dejar satisfechos durante mucho tiempo. Bueno, en la reseña de hoy empezamos con la conversión del rey de toda la tierra, que se había convertido él y toda su casa. Pues lo que él hizo es proclamar un edicto o un decreto en el que ya había libertad religiosa, pero además en ese mismo decreto se prohibía hacer daño a ninguno de los hijos de Mosías, a los misioneros. Entonces ni podían insultarle, mucho menos matarlo, ni hacerles daño. Estaban protegidos también por esa ley de libertad religiosa. Entonces, una vez que ya tenían esa libertad, pues los misioneros salieron a predicar y predicaron por todo el país. Con la predicación de Alma y los hijos de Mosías, pues se bautizaron miles, muchísima gente se convirtió y se unieron a la iglesia. Y se hicieron llamar, para diferenciarse de los otros lamanitas, se hicieron llamar antinefileitas. Cuando yo por primera vez leí hace años la palabra esta de antinefileitas, ese anti parece que es que están en contra de Nefi y de Ley. Pero, bueno, he hecho aquí un pequeño gráfico, no sé si se ve. Parece ser que el sufijo anti viene del sufijo del idioma egipcio NTY, que significa el de. O sea, que en vez de ser anti-nefileitas, que parece que está en contra, si lo sustituyésemos por el sufijo egipcio, que se cree que viene de ahí, sería el de Nefi y Ley, que eso ya parece que cuaja mejor. Pero vamos, el nombre que adoptó este pueblo fue el nombre de antinefileitas, ¿vale? Esta aclaración solo es para los que son nuevos y ese anti les suene lo mal que me sonaba a mí antes, pues que sepan que es por la raíz egipcia que tiene. Vale, pues continuamos. Ya he dicho, los antinefilei son un maravilloso ejemplo del poder de conversión que tuvieron, y también son un ejemplo del cambio tan profundo que sufren las personas cuando abandonan sus pecados y sus maldades y se arriman al Señor. Ellos son un ejemplo maravilloso de este cambio profundo que se experimenta en el corazón. Ellos habían hecho un esfuerzo sincero y nunca ni uno solo de todos esos que se convirtieron, jamás ninguno se inactivó. Fijaros la potencia que tuvo esa conversión, que ni uno solo de los miles que se bautizaron se inactivó nunca. Cuando ellos conocieron la verdad y la aceptaron en su vida y la pusieron en práctica, pues se llenaron de gozo y tuvieron ese cambio que les hacía preferir perder su vida antes que volver a pecar. A ellos les había costado mucho arrepentirse de sus pecados, porque ellos, sus pecados es que mataban a muchísima gente, robaban, los tenían todos. Y claro, cuando uno tiene pecados tan fuertes, una cosa es que lo sientas, ay, siento mucho haber hecho eso, y otra cosa es que te arrepientas, que tú de verdad sientas dolor por esos pecados que has cometido. Y les costó mucho ese arrepentimiento. Y también les costó mucho sentir en su corazón que el Señor les había perdonado. Entonces sus tribulaciones fueron muchísimas y su sufrimiento hasta poder llegar a arrepentirse de sus pecados. Vamos a leer en Alma 24:13, que lo tengo aquí. El versículo 13, que dice, a ver si lo encuentro, aquí está. Dice: retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizá ya no podrían ser limpiadas, por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Cuando yo leí este versículo, pues me hizo meditar, ¿por qué pensaban ellos que si volvían a matar, que seguramente ya no podrían ser perdonados por la expiación de Cristo? Y esto es una conclusión mía, pero creo que es por ahí. Y es que
el derramamiento de sangre inocente, eso es un pecado imperdonable. Pero cuando los lamanitas cometieron ese pecado, ellos estaban en la ignorancia, ellos no tenían el conocimiento espiritual de que eso era un pecado imperdonable, porque como ya vimos era tradición de los lamanitas, era un pueblo salvaje. Entonces cuando esta primera vez se arrepintieron y llegaron al conocimiento de la verdad y en su corazón lo sintieron fuertemente, pues el Señor los perdonó gracias a que se arrepintieron y gracias al poder de la expiación. Pero si después de haber tenido esa experiencia espiritual tan grande volviesen otra vez a hacer lo mismo, pues probablemente ya la expiación no pudiera ser efectiva en ellos, porque ese pecado es el pecado imperdonable. Yo creo que es por eso, por lo que dijo esto de que ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo, por esta razón, porque ya tenían el conocimiento, y a mayor luz también mayor responsabilidad de las cosas que hacen. Seguir leyendo en el capítulo mismo, en el 24, a partir del 17, qué es lo que hicieron este pueblo para asegurarse de que nunca más iban a cometer ese pecado. Son unos versículos preciosos. Y dice así, aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, que era lo que hemos estado hablando antes, estaba reunido todo el pueblo. Tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana y las enterraron profundamente en la tierra. Es decir, no quitaron un poco de tierra y la enterraron y las dejaron ahí a la mano por si le hacían falta. La enterraron profundamente en la tierra. ¿Y por qué las enterraron profundamente? Pues para asegurarse de que no las iban a volver a coger en caso de que fueran tentados a volver a coger esas armas para defenderse a lo mejor. Pero para no sufrir esa tentación las enterraron profundamente sabiendo que les costaría sacarlas si algún día quisieran hacerlo, ¿no? Enterraron sus armas de guerra. Y se hicieron esto porque era un testimonio ante Dios de que realmente estaban arrepentidos. Y hicieron convenio con Dios de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas. Y antes que privar a un hermano de su vida, ellos derramarían la suya. Pues bien, sucedió que poco después los lamanitas empezaron a prepararse para la guerra, para ir a atacar al pueblo de Antinefilei y a los nefitas. Y cuando ellos vieron que venían los lamanitas, pues se postraron al suelo y empezaron a clamar a Dios, pero sin armas. Claro, los lamanitas llegaron y lo vieron así, pues mataron 1005. 1005 murieron en ese ataque de los lamanitas, porque ellos no se defendieron, se postraron y solamente oraban. Entonces los lamanitas, algunos de ellos, se quedaron muy impresionados por esto que vieron, ¿no? De sus hermanos postrados en el suelo sin levantar sus armas contra ellos, y muchos de ellos se arrepintieron de cómo había sido su comportamiento y se unieron a la iglesia y formaron parte también ya del pueblo de Antinefilei. Por causa del ejemplo justo que dieron estas personas fieles, ellos se convirtieron. Para que veáis lo importante que es ser un buen ejemplo. Nunca sabemos qué efecto puede causar en otras personas ver el ejemplo justo de una buena persona, ¿no? Y a ellos les costó la vida, no les importaban perder su vida de esa forma porque sabían que la expiación de Jesucristo los llevaría con Dios, y no les importó. Ellos habían hecho un convenio con Dios de que no levantarían sus armas y no las levantaron. En la actualidad, ¿qué podría representar esas armas que enterraron los lamanitas profundamente? Pues vamos a escuchar las palabras de Rosa Elena, que nos va a explicar qué pueden representar en la actualidad esas armas que ellos enterraron profundamente, las armas de rebelión. Os dejo con Rosa Elena. Buenos días. Hoy vengo a hablaros de aquellas cosas que nos separan de Dios. Podríamos llamarlas armas de rebelión y cómo aplicarlo en nuestra vida. La rebelión en el Evangelio significa estar en contra de Dios, pero eso no llega de golpe, sino es algo sutil que no te das cuenta. Leyendo el libro de Mormón vemos un ciclo de prosperidad y felicidad, y dice literalmente
que los nefitas se olvidaban de Dios y caían en el orgullo. Si lo comparamos a nuestra época, y más particularmente a esta época de la pandemia, se parece muchísimo, vamos, que leemos el libro de Mormón y parece que estamos encendiendo la televisión para ver el telediario. Rebelarse contra el Evangelio y contra Dios es algo que el adversario emplea de una forma muy sutil. Me olvido de orar, de leer las Escrituras, lo dejamos para después y más ahora que no podemos ir a la iglesia por la pandemia. Entonces empezamos a dejar de sentir. Dice el Amán 6:35, y así vemos que el Espíritu del Señor empezó a retirarse de los nefitas a causa de la iniquidad y dureza de sus corazones. Y cualquier cosa en contra de los principios de la Iglesia nos parece justificable. El Espíritu se aparta y estamos indefensos ante cualquier enemigo espiritual. ¿Qué armas pueden ser esas? El desánimo, la desobediencia, la inmoralidad, el dejar las cosas para después, no escuchar el consejo de nuestros líderes. Dice Doctrina y Convenio 82:10. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. El mejor consejo es fortalecer nuestro testimonio día a día. Un ejemplo de ello lo podemos leer en Éter 12. Por medio de armas de rectitud que nos protegen y que nos ayudan, como son la oración, las Escrituras, cumplir los mandamientos, seguir a nuestros líderes. Nuestro profeta nos aconsejó de usar nuestro hogar como una fuente de inspiración y revelación para fortalecernos ante los desafíos que tenemos hoy en día. Leer el Ven Sígueme en familia o individualmente nos puede ayudar mucho y enriquecer nuestro espíritu. Seamos inteligentes y si queremos vivir de una manera feliz, como dice Nefi en el libro de Mormón, seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Yo os dejo con mi testimonio de que sé que estas cosas son verdaderas, de cómo las Escrituras han influido en mi vida y me han ayudado en aquellos momentos de dificultad. Es como si mi padre me estuviera hablando literalmente. Gracias por todo esto, hermanos, y ya nos veremos. Os quiero mucho. Hasta luego. Como Rosa nos ha dicho algunas armas, podríamos añadir algunas más, como por ejemplo las armas que podríamos enterrar profundamente serían el orgullo, que también lo ha nombrado ella, la pereza. Muchas veces no hacemos cosas por pereza y eso también tenemos que desecharlo, porque dejamos de hacer muchas cosas buenas por ser perezosos. Otra de las armas que podríamos enterrar sería la envidia, que tanto daño causa en las personas. La desobediencia, desobedecer a Dios, eso tendríamos que enterrarlo, pero profundo, 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 para nunca más desobedecer. Y también podríamos decir los vicios, y aquí me quiero poner yo como mal ejemplo. Recuerdo que estaba yo, ya lo he dicho algunas veces, que al principio de ser miembro de la Iglesia tuve algunos problemas con la palabra de sabiduría, concretamente con el tabaco. Y recuerdo que un día iba con mi amiga Fina en el coche, íbamos por la calle Santa Florentina, que entonces no era peatonal, y saqué el paquete de tabaco del bolso y le dije, Fina, lo voy a tirar, ya no voy a fumar más. Y bajé la ventanilla del 600 y tiré el paquete de Fortuna. Y todavía no había avanzado el coche ni 2 metros, y yo, Fina, para. Y me bajé del coche corriendo a recoger el paquete de tabaco que había tirado. Porque no por nada, sino porque no tenía mucho dinero en aquella época y sabía, en mi corazón sentía que yo iba a volver a fumar. Pero ya después sí que enterré profundamente el paquete para, si me entraban ganas de volver a fumar, no tener acceso a él, que me resultara difícil. Yo lo enterré, lo dejé en la superficie, no lo dejé ni a enterrar, ¿no? Pero son cosas que se pueden hacer. Yo sé que hay personas sufriendo porque tienen vicios, y vicios pues, que son adicciones, que a lo mejor es medio una enfermedad, ¿no?, cuando uno es adicto a algo. Y bueno, pues es el momento de pensar en dejar eso y en enterrarlo profundamente.
Bueno, vamos a ver también cómo podemos enterrar profundamente nuestras propias almas de rebelión. Y para eso, nuestro antiguo maestro de la escuela dominical, Rubén López, nos ha grabado un pequeño vídeo donde le explica cómo podemos enterrar nuestras almas de rebelión. Buenos días, mis queridos hermanos. Me han pedido hablar para la escuela dominical de cómo podemos enterrar las almas de rebelión profundamente en tierra. Y para mí ha sido de los versículos que más me han impactado en la lección. Es de esas cosas que puedes verte identificado en cualquier momento de tu vida. Sobre todo cuando ves que este pueblo, este grupo de lamanitas, había recibido la verdad, había recibido de esas palabras de Amón y sus hermanos en las que habían podido aprender lo que ahora requería su Padre Celestial. Habían aprendido acerca del plan de salvación y era importante que pudieran dar frutos de arrepentimiento, que pudieran poner, en este caso, de manifiesto lo que ahora ya habían aprendido. Y por eso en el 17 del capítulo 24 de Alma está explicando concretamente cómo ellos habían tomado todas esas espadas, todas esas armas y las habían enterrado en un agujero muy profundo para alejar de ellos esa tentación de volver a coger las armas y sobre todo como testimonio en frente de Dios de que habían aceptado, de que habían abrazado el Evangelio, de que ya no volverían a coger las armas. En nuestra vida a veces ocurre esto. Somos capaces de poder, bueno, dejar de cometer pecado, pero a veces no alejamos esas herramientas o esos indicios de pecado que hay a nuestro alrededor. Para mí ellos son un ejemplo de cómo alejaron lo que podría ser una tentación para ellos y no solamente esto, sino que lo enterraron en lo más profundo para totalmente olvidarlo y bueno, nacer a una nueva vida como en este momento ellos estaban deseando. En el versículo 19 habla de que gracias a que ellos habían escuchado, aprendido, ¿no?, estas palabras y tenían ese conocimiento y también habían creído en esas palabras, es ahora cuando realmente podían llevar a cabo esos frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, para nosotros sucede igual. Tenemos la oportunidad, gracias al Evangelio de Jesucristo, de poder olvidar los pecados y poder cambiar, poder abrazar una nueva vida, dejar enterrado en lo más profundo de tierra todo aquello que nos ha limitado y nos ha apartado de la presencia de nuestro Salvador. Y es por ello que agradezco mucho, no solamente el ser miembro de esta iglesia, sino también el sacrificio expiatorio de Jesucristo para todo el género humano, para todos aquellos que quieran arrepentirse. Estos lamanitas aparentemente eran un pueblo en el que, bueno, nadie confiaba en que ellos pudiesen cambiar, pero cuando les fue manifestada la verdad, cuando realmente ellos tuvieron delante la oportunidad de decidir con el conocimiento oportuno y correcto, ellos cambiaron y manifestaron de una forma muy fuerte, pues con un gran testimonio delante de Dios, que ya no volverían a coger las armas y que por lo tanto ellos habían cambiado. Y espero que para nosotros sea pues un modelo a seguir y que sobre todo podamos recordar también este gran ejemplo. Quiero compartir mi testimonio de que sé que esta es la iglesia verdadera, de que sé que Jesucristo es nuestro Salvador y que también sé que las Escrituras pueden darnos la luz que necesitamos cada día. Yo os dejo con estas palabras en nombre de Jesucristo. Amén. Las almas de rebelión, como bien dice Rubén, las enterramos profundamente cuando nos arrepentimos tan profundamente como las enterramos. Esa es una forma de enterrar nuestras almas de rebelión. También suplicándole a Dios que nos perdone. Cuando tenemos alguna cosa que tenemos que enterrar, suplicar a Dios que nos perdone y que nos ayude a que esa alma quede enterrada, para que esté con el filo afilado siempre, pero sin usar, como las espadas que ellos enterraron y sus armas de guerra. También podemos, otra forma de enterrar nuestras almas de rebelión es pues no volver a usarlas y tener ese autodominio. Y eso se consigue pidiéndoselo a Dios. El Señor dice, pedid y se os dará. Pues bueno, pues pidámosle. Si realmente queremos cambiar, si realmente queremos deshacernos de esas almas, pidámosle a Dios, porque Él está abierto, pedid y se os dará. Pues pídele, es que tampoco cuesta tanto trabajo. Y si no es a la primera, será la segunda y si no a la tercera, pero si sigue, el Señor te concederá que tu alma quede bien enterrada. Así que, si tenéis cosas de las que arrepentiros, empezad
a cavar el hoyo para empezar a meter esas almas. Porque todos cometemos errores, todos a lo mejor hemos dañado fuertemente a otra persona o la hemos criticado, todos hemos cometido pecados, todos necesitamos arrepentirnos. Y al igual que los lamanitas, si enterraron sus almas para no usarlas jamás, pues nosotros también tenemos que despojarnos de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Y tenemos que empezar ya, porque ahora es un tiempo difícil, no tenemos reuniones para estar todos juntos, para poder hablar con nuestros líderes, para que nos ayuden. Tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que empezar ya. La palabra que él utilizó para el no dejarlo para mañana, el presidente está que la semana pasada, no me acuerdo de ella, era... no. Pero bueno, repasar su discurso, que va esa nueva palabra, que es de no postergar las cosas para más tarde. Cuando pecamos, normalmente si de verdad nos estamos arrepintiendo, pues sentimos culpa y sentimos dolor, que por nosotros mismos no podemos quitarnos esa culpa y ese dolor. Necesitamos que sea efectivo en nosotros la expiación de Jesucristo, porque la expiación es un error pensar que solo se utiliza en nuestra vida y tiene efecto al final de la vida, cuando sea el juicio. No. La expiación de Jesucristo diariamente se puede aplicar en nuestra vida, si diariamente nos arrepentimos. No hay que dejarlo para el final. En cualquier momento la expiación puede ser efectiva en nuestra vida. Así que no posterguemos tampoco el momento de dejar que esta expiación nos limpie el alma. Y a pesar de las dificultades, porque siempre habrá muchas, cuando no sea una cosa será la otra, y cuando no sea una pandemia, pues pandemia será un problema personal, o será un terremoto, o será, yo qué sé, una invasión. Pero si estamos limpios, si tenemos paz, si tenemos gozo, cualquier cosa que pase, pues por dentro estaremos felices, sufriendo con los demás, pero habrá algo dentro de ti que te hará sentir calma en esos momentos. Así que hagámoslo. Estos capítulos son maravillosos. Si hay alguien que ha sabido, por lo menos para mí, expresar el gozo que se siente al predicar el arrepentimiento y al coger el fruto, ese fue Amón. Lo dijo de una manera de haber sido un instrumento, lo agradecido que estaba, empezó a recordar todas las bendiciones que el Señor le había dado. Y su hermano Aarón le dijo, oye Amón, me parece que te estás jactando un poco, tanto decir las cosas que hemos hecho, ¿no? Y Amón le dijo que no, que nunca es demasiado alegrarse ni demasiado jactarse por expresar ese agradecimiento y ese gozo, ¿no? Que no era jactancia, que lo que sentía era agradecimiento. Y si agradecer eso mucho era jactancia, dice, pues entonces que sí me jacto, pero no. Lo que hago es sentirme agradecido y gozoso por todas las personas a las que gracias a nuestro trabajo como misioneros han entrado a la iglesia y han abandonado sus pecados y son felices. Y nunca se puede alegrar uno demasiado de que esas cosas pasen. Y él lo expresa precioso, recomiendo que lo leáis de verdad, son capítulos maravillosos. Los antinefileitas hicieron todo lo que pudieron para arrepentirse. Hay una escritura que dice, es por la gracia que nos salvamos después de hacer todo lo que podamos. Ellos hicieron todo lo que pudieron, por sí mismos ya no podían hacer nada más. Entonces nada más le va a exigir el Señor, porque hicieron todo lo que pudieron. No se esforzaron, bueno, voy a hacer esto a ver si... No, se esforzaron al máximo hasta el punto de que estaban dispuestos a dar su vida antes de dañar a otras personas y de que otras personas sufrieran. Vamos a leer en Alma 26, versículos del 5 al 7. Y dice así, he aquí, el campo estaba maduro y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y segasteis con vuestro poder. Sí, trabajasteis todo el día, y he aquí el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicien. Las gavillas sabéis que son una especie de manojos que se hacen con lo que se coge de la cosecha. Y el Elder Bernard dijo que las gavillas representan a los miembros de la iglesia y los graneros a los templos. Entonces, si volvemos a leer el versículo cambiando la palabra gavillas por miembros y la palabra graneros por templo, quedaría así. He aquí, el campo estaba maduro y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y segasteis con vuestro poder. Sí, trabajasteis todo el día, y aquí
el número de vuestros miembros, y serán recogidos en los templos para que no se desperdicien. Y más adelante los siguientes versículos hablan de que vendrán tormentas, pero que los miembros estarán protegidos en los templos, en los convenios que se por los convenios que se hacen en los templos. No quiere decir que vayamos a estar todos dentro del templo para protegernos, pero sí por los convenios que allí se hacen. Vendrán tormentas, pues algún rayo nos caerá en la cabeza, pero estaremos protegidos porque nuestro Padre Celestial estará con nosotros. Y ahora vamos a ir ya al último capítulo de esta asignación semanal, que es el de Alma 29. Para mí, de la obra misional, este capítulo es uno de los que más me ha encantado siempre. Y tengo dos versículos que son mis favoritos. Uno es el primer versículo de este capítulo, que dice así: «Oh, si fuera yo un ángel, y si me permitiera el deseo de mi corazón, de ir y predicar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra, y predicar el arrepentimiento a toda criatura». Ese era el deseo de Alma. Pero luego más adelante en otros versículos dice: «Pero soy un hombre y peco en mi deseo, porque debería de estar conforme con lo que el Señor me ha concedido». Todos deberíamos de estar conformes con lo que el Señor nos ha concedido. Pues a lo mejor un ángel no, pero el Señor ahora mismo lo que me pide es que sea maestra de la escuela dominical. Y yo tengo que estar conforme con eso y magnificarlo al máximo. El Señor me ha pedido también que ministre a Rosalena y a María Dolores. Y lo tengo que hacer lo mejor que pueda, a pesar de las circunstancias que nos rodean ahora. Me ha pedido que esté pendiente del necesitado, que ayude a los pobres. Y eso es lo que tengo que hacer. Es un deseo muy bonito desear ser un ángel, pero no hace falta ser un ángel. En el versículo 9 de este capítulo de Alma 29 dice: «Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Y no me glorío en mí mismo, sino en lo que el Señor me ha mandado. Y esta es mi gloria, que tal vez pueda ser un instrumento en las manos del Señor para llevar algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo». Y entonces aquí sí podemos preguntarnos: ¿cómo podemos ser un instrumento en las manos del Señor? Esta es una pregunta que os la dejo para que cada uno de vosotros penséis cómo podemos ser un instrumento en las manos del Señor, cada uno según vuestro llamamiento o vuestra asignación. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues meditarlo en ello. Si leéis este capítulo, el capítulo 29 de Alma, os ayudará mucho a poder pensar sobre esto, sobre cómo podemos ser un instrumento en sus manos. De todas formas, hay 3 puntos que he marcado, que uno sería buscando la guía del Espíritu para que Él nos ayude y nos bendiga para poder cumplir bien con nuestros llamamientos y asignaciones, dando un buen ejemplo a los demás y siendo obedientes. Como veis, casi todas las preguntas tienen las mismas respuestas, que es la medicación espiritual: leer las Escrituras, orar, ayunar. Eso es casi cada pregunta que se haga en la Iglesia, esas respuestas siempre encajan. Y es porque es básico, es el diario vivir del Evangelio, las cosas básicas de cada día son las que nos ayudan. Y bueno, lo que voy a decir ahora solamente es una curiosidad. La palabra gozo aparece 25 veces en la asignación de esta semana, del capítulo 23 al 29 de Alma. Y es porque como he dicho, refleja mucho el gozo y la alegría de los misioneros del resultado de su obra. Y así vemos cómo el compartir el Evangelio y el vivirlo nos trae gozo a nuestra vida. Yo sé que está en la Iglesia de Cristo y sé que la manera de que la Iglesia se llene de almas es con nuestro trabajo como misioneros. Así que seamos un ejemplo para los demás, que nuestra luz brille y que estemos dispuestos a ayudar cuando sea necesario en la obra misional. Yo sé que Jesucristo es nuestro Salvador y que nos ama a cada uno de nosotros. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.